que estos órganos tienen en común que el parénquima está formado básicamente por linfocitos, ¿verdad? Que son las principales células del tejido linfoide, del sistema inmune, pero que también tienen otras células y que en general se caracterizan porque estas células reposan sobre una malla reticular. Por eso cuando nosotros vemos los cortes histológicos parece que los linfocitos estuvieran solos en el aire, pero ellas realmente están soportados por una malla que no se ve porque no es visible. Estas fibras reticulares no se visibilizan con hematoxilina auxina. Si quisiéramos verlas tendríamos que hacer un retículo para ver las fibras reticulares. Entonces eso en común tienen todos estos órganos. Vamos a comenzar con el timo. El timo se caracteriza porque es un órgano bilobulado y cada uno de sus lóbulos está completamente dividido por estas estructuras llamadas lobulillos. ¿Quién divide los lóbulos en lobulillos? Los tabiques de tejido conectivo lo dividen completamente. Esa es una diferencia con el resto de los órganos linfoides. Es el único órgano linfoide cuyo parénquima se encuentra completamente dividido por estos compartimientos que reciben el nombre de lobulillos. Los lobulillos son los que en realidad se dividen en dos zonas, que son la corteza y la médula. No es el timo, son los lobulillos. El timo se divide en dos lóbulos. Cada lóbulo se divide en lobulillos. Los lobulillos tímicos están ocupados por timocitos y en lugar de una malla de fibras reticulares tiene un citoretículo. Estas células citoreticulares son células de linaje epitelial de origen endodérmico. Por lo tanto, también decimos que este órgano tiene un doble origen. Esa es otra diferencia. Es un órgano combinado que tiene un origen mesodérmico, que es la parte conectiva, y endodérmico, que es la parte epitelial. Entonces, los lobulillos, que son estas estructuras, están rodeados por tabiques de tejido conectivo, que son estas estructuras, los tabiques de tejido conectivo. Los lobulillos tienen una zona periférica más oscura, que se conoce como corteza, y una zona central más clara, que se conoce como médula, que no vamos a confundir con los folículos linfoides, error que suelen cometer. ¿Por qué? Porque como los folículos también tienen un centro germinal claro y una periferia oscura, se semejan desde lejos a los lobulillos. ¿Cuál es la diferencia? Que los lobulillos están enmarcados por tejido conectivo, mientras que los folículos linfoides no. Los lobulillos están ocupados por ¿qué tipo de tejido? ¿Qué tejido es este? Linfoide. Estamos en órganos linfoides, el tejido es linfoide. Este tejido linfoide aquí, ¿cómo se llaman las células? Timocitos, pero son los mismos linfocitos inmaduros, que se les conoce como timocitos. La parte central de los lobulillos, que se llama médula, se ve más clara. ¿Por qué? Porque los timocitos van madurando y van saliendo del timo y van quedando como descubiertas las células del citoretículo. Entonces se van haciendo más pequeños y se van yendo. Entonces esta zona por eso se ve clara. Además, en esta zona encontramos unas estructuras características y propias del timo, que son los corpúsculos de Hassall. Cuando yo veo corpúsculos de Hassall siempre pienso en timo. ¿Qué son los corpúsculos de Hassall? Tipo 6. Fíjense que
Parece que hubiéramos cogido las células del epitelio plano estratificado, ¿ya? Las células superficiales, y lo hubiéramos hecho así, hubiéramos hecho un revoltillo, así. O como si miráramos desde arriba una rosa, y viéramos los pétalos de la rosa. Esas son las células epitelio-reticulares que se aglomeran porque yo pienso que porque se van quedando solas, como ya no tienen nada que soportar, pues empiezan como a enredarse, ya como cuando uno trae las naranjas en una bolsa o en un costal y ya saca las naranjas, ¿verdad? ¿Qué pasa con el costal? Se arruga, la bolsa se arruga porque queda como desocupada, vacía. Y se forman estas estructuras que son los corpúsculos de Hassall. ¿Y qué células las componen? Son las células epitelios reticulares. Esta estructura es corpúsculo de Hassall y las células que la componen son las epitelios reticulares. ¿En qué estructura estoy parado ahora mismo? En la médula. ¿De qué estructura? Del lóbulo tímico. Entonces yo pregunto, estructura en estructura, y señalo aquí médula en lóbulo tímico. ¿Por qué sé yo que estoy en la médula? Porque estoy viendo los corpúsculos de Hassall. Médula en lobulillo. Pues ya sabemos que el timo también es un órgano que solo tiene linfáticos eferentes. ¿Con quién comparte esa característica? Con la mitad. Con todos los órganos linfoides menos el ganglio, porque el ganglio es el único que tiene aferentes. Todos estos vasos linfáticos que yo veo aquí son linfáticos eferentes. Aquí veo uno, ¿verdad? El timo también pues tiene sus arterias, sus venas y todo, como cualquier órgano tiene. Por eso el tejido conectivo le sirve para eso, ¿verdad? Para llevar la vascularización. De todas las zonas claras son la médula arterial, y cuando nos vamos a mayor aumento vamos a encontrar los corpúsculos de Hassall, que aquí lo estoy viendo de lejos, y hay un poco todo. Entonces, órgano timo. ¿Cómo lo distingo yo de lejos? Porque veo que es un órgano completamente tabicado. Ya yo me oriento. Linfoides no encapsulados. Amígdalas, Órganos órganos linfoides linfoides que realmente no son encapsulados. sino que pertenecen al tejido linfoide asociado a mucosa. Esa es una característica de las amígdalas. Aquí les estoy mostrando amígdala lingual. La amígdala lingual, les decía yo en la clase, ¿en qué se diferenciaba de la palatina? En que la palatina tiene muchas criptas, porque son muchas criptas y mucho tejido linfoide, mientras que la lingual, cada una es una. Una amigdalita es una criptica rodeada de folículos linfoides. Estoy tapizada, ¿por qué? Por epitelio plano estratificado, no queratinizado, de la cavidad oral. Están situadas en la parte posterior de la lengua, y a veces cuando uno le da gripa o se le inflama, uno le duele, por eso le duele la orilla de la lengua allá atrás. No sé si a ustedes les ha pasado, y uno se mete el dedo, se toca y se siente unas bolitas ahí inflamadas. Son las amígdalas linguales que se inflaman. O cuando uno le va a dar gripa que se inflama la garganta, a veces se mira y se ve esa granulación. Esas son las amígdalas linguales. Entonces vemos aquí, esta estructura es la cripta. ¿Y qué está formándola? Un tejido linfoide. Todo esto son folículos linfoides, en este caso folículos linfoides secundarios. Fíjense que no hay una cápsula. Simplemente es el tejido linfoide asociado a una membrana mucosa. Esa es una característica de las amígdalas que lo diferencia del resto de los órganos linfoides, que los demás no tienen mucosa. El único que está tamizado por una mucosa son las amígdalas. Esta es una amígdala lingual porque es una solita, está ella sola, con su respectiva estructura llamada cripta. ¿Qué
¿Qué diferencia tiene con la palatina? Tiene muchos folículos linfoides y Amígdala muchas palatina. criptas. Miren la superficie, aquí por lo menos aquí hay 3 criptas. Cuando uno tiene amigdalitis, estas criptas se llenan ¿de qué? De leucocitos que migran a través del epitelio. Esta es una forma de morir o de acabarse los linfocitos. Ellos llegan aquí a este precipicio y se suicidan. Ya, 1000 formas de morir los linfocitos. Tirarse del precipicio de las amígdalas. Una forma de morir. Podemos mandar allá los videos de 1000 formas de morir. ¿Cómo mueren los linfocitos? Unos llegan aquí y ya no quiero, no puedo hacer más mi trabajo, llegó la hora y uno los deglute. Ya, y así se elimina. Por eso si uno mira con detenimiento, mayor aumento del epitelio que reviste las amígdalas, es normal aquí encontrar linfocitos intraepiteliales, o sea, ver linfocitos migrando a través del epitelio, de lo cual no es normal en otra parte. Porque en los epitelios uno solo debe encontrar pues, células epiteliales. Cuando hay migración de leucocitos ya es en estados patológicos inflamatorios. Menos aquí en las amígdalas porque esto es un sitio normal de migración de linfocitos. Entonces, estructura cripta, estoy en amígdala palatina. Las amígdalas palatinas también tienen otra característica y es que en su base vamos a encontrar acinos. Deja de grabar. Víscera, es una víscera. Vaso. Como tal, está cubierto por peritoneo visceral. Es una característica que diferencia al vaso de los otros órganos linfoides. O sea, es una víscera, se localiza en el hipocondrio izquierdo y desde el punto de vista histológico está cubierto por una cápsula de tejido conectivo, que se diferencia muy bien. Cápsula, aquí la vemos, es muy clarita, y esa cápsula en su superficie está tapizada por un epitelio plano simple llamado mesotelio. Otra característica es que entre el tejido conectivo de la cápsula y de las trabéculas, que vemos aquí las trabéculas, hay fibras musculares lisas. Esa es una característica exclusiva del vaso. También sabemos que en el vaso la circulación va a través de las trabéculas y por eso vamos a encontrar venas trabeculares y arterias trabeculares. Estas trabéculas dividen el vaso pero súper incompletamente, no como veíamos el timo que está completamente dividido en lobulillos. Simplemente las trabéculas lo atraviesan con la intención de dividirlo en lobulillos, sino con la intención de llevar la vascularización. Entonces las trabéculas van así y van emitiendo vasos sanguíneos, arterias, que se meten hacia el parénquima y constituyen lo que se llaman las arterias peniciladas, que se llaman así no por la penicilina, sino por la forma de peinilla. Si esto fuera el lomo de una peinilla y de aquí salen los dientes de la peinilla. Esos dientes que salen van siendo que infiltrados en la periferia por linfocitos, ¿verdad? Lo envuelve por una vaina linfocítica periarterial, ¿ya? Y por eso el vaso se caracteriza por tener unos folículos linfoides que están atravesados por arterias, lo cual no vamos a encontrar en ningún otro órgano linfoide. Los folículos linfoides atravesados por arterias en el vaso se conocen como corpúsculos de Malpighi. Corpúsculos de Malpighi o folículos esplénicos. Tenemos uno. Y constituyen lo que llamamos pulpa blanca, que cuando uno ve el vaso en fresco se ve blanca y por eso le pusieron así, pero que en corte histológico es azul o morada.
porque está compuesta por linfocitos. Entonces, esta estructura es la arteriola central del folículo y suelen confundirla con los corpúsculos de Haza. Entonces, siempre les digo que se equivocan y vuelven y se equivocan en lo mismo. Entonces, les coloco aquí estructura y ustedes dicen corpúsculo de Haza lentino. Por eso siempre les advierto, mire todo el campo, porque cuando yo miro todo el campo, que yo me doy cuenta que yo no estoy en el primo, yo estoy en el vaso. Yo estoy viendo acá la pulpa roja, veo estos espacios vasculares que son los senos o los sinusoides esplénicos, llenos de ¿qué? De sangre. Y divididos estos senos por unos cordones que se llaman cordones de Milroy. Todo esto forma esta estructura llamada pulpa roja. Mientras que la pulpa blanca está constituida por el corpúsculo de Martini, que está compuesto por linfocitos y que está atravesado por una arteria. ¿Por qué se llama una arteria y no un corpúsculo de Haza? Porque la arteria tiene un endotelio, tiene una luz, tiene un músculo liso, o sea, ya vimos sistema vascular, entonces yo tengo el concepto de lo que es un vaso. Un vaso sanguíneo tiene todas las capas de un vaso, o sea, tiene un endotelio, tiene una luz, tiene una túnica íntima, una media y tiene una adventicia que va a estar infiltrada por linfocitos. La pulpa roja, ¿no? Toda esta zona que está alrededor de la arteria es la zona timodependiente. Entonces, ahí se van a localizar los linfocitos que provienen del timo. Después. Ahora no. Y el resto del folículo linfoide está liderado por los linfocitos. Aquí vemos la trabécula y si nosotros examinamos la trabécula vamos a encontrar en ellas arterias y venas trabeculares. Por ejemplo, aquí vemos una arteria trabecular. ¿Por qué sé yo que es una arteria? Porque tiene la pared gruesa. Mientras que la vena es esta. La vena, como siempre, va a ser más grande, más amplia, pero su pared más delgada, casi que parece un linfático porque está muy delgadita la pared. Entonces, esta es una vena trabecular. Miren lo grande, mientras que las arterias trabeculares tiene pues su pared gruesa, como siempre hemos visto que sucede con las arterias. Entonces, para eso es que el vaso utiliza las trabéculas, es para llevar la circulación a través de las arterias y las venas trabeculares. Entonces, el vaso es un órgano hematolinfoide, ¿verdad? Y uno desde la histología lo ve. Es la parte hemática, que es la roja, y linfoide, que es la blanca. Hace dos funciones, es un órgano linfoide y es un órgano que hace la hemocatéresis, el reciclaje de las células viejas, sobre todo los eritrocitos, y las plaquetas se destruyen aquí. ¿Qué dijo? Cuando uno tiene una enfermedad como una anemia, donde Sara. los glóbulos rojos están deformes, como la anemia de células falciformes o la enferocitosis, ¿qué pasa? Que cuando estos glóbulos rojos pasan los senos, se quedan ahí atrapados. Los macrófagos los detectan como anormales y los destruyen. Entonces, ¿qué va a pasar si una persona tiene todos los glóbulos rojos así anormales? Se van a quedar aquí atascados y se produce una congestión del vaso, como congestión de tránsito. Porque si todo el mundo está llegando ahí no puede pasar. Revisión primaria. Entonces el paciente va a tener lo que se conoce como esplenomegalia. El vaso lo va a tener grande. Y eso es un peligro porque miren cómo es el vaso, cómo se ve el tejido conectivo, así que no tiene. Entonces eso es una gelatina. Cualquier golpecito se parte y toda esa sangre que está ahí el paciente se muere desangrado. Entonces muchos de estos pacientes los tienen que hacer esplenectomía, o sea, los operan y les sacan el vaso para evitar que tengan. Cuando se quedan demasiado atrancados, obstruyen la circulación y se da lo que se conoce como un infarto. Igual que el infarto del corazón también le da el vaso. Cada vez que un órgano, un tejido, yo le quito la sangre, va a sufrir un infarto. Podemos dar infarto cerebral, infarto mesentérico, infarto esplénico.
Entonces el vaso se va llenando de infartos, o sea, de zonas que se mueren, y ya llega un momento en que tampoco funciona y se va poniendo todo chiquito. Si a la persona no se le rompe en el proceso, también se le va recogiendo y ya no le funciona. Entonces esas son complicaciones de los pacientes con anemias que deforman las células, pues entonces se van a quedar atrapadas aquí. En nuestro país es muy frecuente esto, ¿por qué? Porque tenemos endémicamente la anemia de célula falciforme por el rasgo negro que tenemos todos aquí. O sea, aquí se ve mucho. Se van a ver cuando pasen por pediatría en la casa del niño, pues van a ver muchos niños con crisis falciformes, etc. Entonces, se congestiona este órgano. También es un órgano que sufre bastante en los accidentes con traumas cerrados de abdomen. La persona va manejando y la cabrilla se le echa aquí o el cacho de la moto. Entonces, siempre hay que tener pendiente este órgano porque es susceptible de romperse fácilmente. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? Por los corpúsculos de Malpighi, que son estas estructuras, son folículos linfoides atravesados por una arteria. Fíjense bien, miren todo para que no lo confundan con el timo. Se confunden la arteriola central con el Corpúsculo de Hassan. Entonces, este es el vaso. Tabique, corpúsculos de Hassan. Vaso, corpúsculos de Malpighi, pulpa roja, pulpa blanca, está clarito. Amígdala, está organizada por un epitelio, ya, pero igual. las criptas, sobre todo el epitelio. Pero el ganglio pues no tiene nada particular. Entonces, ese órgano que no es vaso, no es timo y no es amígdala, pues es el ganglio. Por descarte. Para eso yo necesito conocer bien los otros para poder incluir este. Descarte Igual como hago yo con el músculo cardíaco. No es liso ni es estriado esquelético, entonces ese desorden que no sé dónde meter, ese es el cardíaco. Igual es. Entonces los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas, normalmente cuando ellos están en la normalidad son pequeños, en forma de riñón o de frijol. Se caracteriza porque tienen linfáticos aferentes y eferentes. Pero si yo tengo un frijol, el frijol me puede quedar cortado de muchas maneras. No es lo mismo si yo lo corto transversalmente, longitudinalmente, si me queda un corte oblicuo, si me quedan cortes coronales. Y por eso uno tiene que acostumbrarse a ver el ganglio desde todas las dimensiones. Ay, William, Si yo veo esto así, ¿qué quiere decir? Que lo cortaron transversalmente y aquí le quedó ¿qué? El hilio, que es por donde le salen y le llegan las arterias, sale la vena y salen los linfáticos diferentes. Aquí va todo esto que son vasos linfáticos, mírenle las válvulas. Aquí se ven perfectas las válvulas, que impiden que la linfa que va a salir de acá se devuelva. Esto que vemos aquí es la linfa. Y lo que hay adentro son linfocitos. Todas estas rayitas que vemos adentro, estas son las válvulas, que son características de los linfáticos, ¿verdad? ¿Con quién comparten esta característica? El corazón tiene válvula y las venas grandes de las piernas tienen válvula. Entonces es una característica que comparte con otros vasos sanguíneos. Entonces aquí vemos vasos linfáticos, estoy en los linfáticos eferentes. Esto es el hilio del ganglio. El ganglio sí está dividido en dos partes grandes. Una periferia que se llama corteza y una parte que cubre la zona central que se llama médula. El ganglio está compuesto por una cápsula cubierta, por una cápsula de tejido conectivo y emite hacia el interior trabéculas. Vemos las trabéculas que también lo dividen incompletamente. La parte más superficial del ganglio, fíjense, esto de aquí, ustedes a veces lo confunden con las criptas de las amígdalas. A veces creen que están viendo amígdalas porque no distinguen el tejido epitelial plano estratificado, no queratinizado,
del tejido conectivo de la cápsula del ganglio. Y creen que las trabéculas con los senos trabeculares que vemos aquí son las criptas. Se confunden ganglios con amígdalas. ¿Por qué? Porque obviamente son órganos linfoides y se parecen, están en el mismo universo. Pero esto que vemos aquí es la cápsula del ganglio. Miren aquí el linfático aferente. Si esta es la superficie, este es el que llega. Entonces la linfa llega por aquí, se va por debajo, o sea, por el seno subcapsular, va por aquí, baja por aquí, por el seno trabecular y viaja hasta acá, ¿hasta dónde? Hasta llegar a la médula, a los senos medulares y sale por el hilo. En ese trayecto, la linfa, ¿qué va haciendo? Va siendo filtrada, aquí la vigilan macrófagos, células presentadoras de antígeno, etcétera, y se da la respuesta inmune que se requiera para ese antígeno. Cuando hay un cáncer de linaje epitelial, ¿qué pasa? Que las células malignas se vienen por el linfático aferente y llegan aquí. Y cuando llegan aquí, se quedan atrapadas aquí en el ganglio. Pero como son malignas, tienen la capacidad de ¿qué? De reproducirse y reemplazar el tejido linfoide que está aquí por esas células malignas. Cuando yo miro un ganglio, una persona lo operan de un cáncer de mama y le sacan la mama y le sacan los ganglios o le sacan el ganglio centinela, es fácil ver si hay una metástasis. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que yo tengo que encontrar en un ganglio linfático son linfocitos y más nada. Si ya yo veo un islote aquí de células de aspecto epitelial, eso es una metástasis. Por eso es que las especialistas le dicen que no pueden hacerle como drenaje linfático a las personas con cáncer, porque pueden llevar la metástasis a otras partes del cuerpo. Claro, si una persona que tiene un cáncer, yo le hago un masaje, lo que estoy haciendo es que drenando esta linfa, haciendo que la linfa vaya más lejos, que es lo que hacen a uno del drenaje linfático, lo que le hacen es sacarle el exceso de líquido del tejido conectivo para disminuir la celulitis. Pero si no tuviera un cáncer, si Dios lo quiera, pues eso ayudaría, ¿verdad? Que las células migraran más fácilmente. Entonces, ellas se quedan aquí atrapadas y de aquí también salen ¿hacia dónde? Hacia otros ganglios y después a través de la circulación linfática llegan ¿a dónde? A la vena, ¿verdad? Y de la vena pasan al corazón y del corazón llega a los pulmones y también las metástasis en los pulmones. Ya esas metástasis son por vía hemática. Pero si el paciente lo que tiene es un tumor de origen epitelial, lo primero que va a ocurrir es que dé metástasis a los ganglios. Antes de que dé metástasis por vía hemática, hacia los pulmones, cerebros, riñones, etc. Entonces, la periferia, que se llama corteza, se caracteriza por su riqueza en folículos linfoides que hace que se vea más oscura. La parte de tejido linfoide difuso que separa la corteza superficial de la médula, esta zona es la zona timodependiente del ganglio y se llama paracorteza o corteza profunda. Entonces acuérdense que el ganglio uno lo saca. Entonces, los ganglios linfáticos van a verse muy diferentes en cada persona y en cada parte del cuerpo. Porque de acuerdo a la reacción que ellos tengan en este ganglio linfático, por ejemplo, lo que hay es una dilatación de los senos. O sea, aquí se está haciendo más visible la parte de los senos que la parte de los linfocitos, ¿verdad? Depende de dónde se esté dando la reacción. En los ganglios mesentéricos, los ganglios que están en el intestino, suelen verse así. Es normal que ellos tengan mucha dilatación de los senos. ¿Por qué? Porque ahí acuérdense donde se absorbe la grasa y toda la linfa que va por ahí. Entonces ellos van a tener mucho trajín en los senos, mucho tránsito. Entonces necesitan unas calles amplias. Mientras que los ganglios, por ejemplo, que uno tiene en la axila o alrededor de los bronquios o en el cuello, van a tener más prominente la corteza, porque están haciendo más una labor de reconocimiento de antígenos, etcétera, todo lo que entra por vía respiratoria o vía digestiva. Entonces, van a tener los ganglios cuando se inflaman, se crecen igual. ¿Por qué se crecen?
porque sufren una hiperplasia, un aumento del tamaño por una replicación de células, entonces se crece el ganglio. Recuerden que en el tejido linfoide no existen los tumores benignos, ¿verdad?, sino las hiperplasias. Y es por eso que los del cuello se estaban más ciertos. Claro, porque en el cuello se drena toda la cabeza, entonces si el niñito tiene piojo y se rasca, por ejemplo, se inflama el cuero cabelludo, se le inflaman todos los ganglios de la parte cervical. Es muy normal como en los niñitos pequeños encontrar estos gangliositos inflamados. Entonces uno le tiene que revisar que los órganos que drenan hacia ese, para eso vieron ustedes anatomía, qué parte del cuello está drenando. Pero si yo encuentro un ganglio crecido en un señor de 75 años, no voy a pensar que ese ganglio es porque tiene piojo. Ese ganglio no es un ganglio reactivo. Lo primero, en esa edad pienso que ese ganglio es un ganglio metastásico, que la persona debe tener un cáncer, que es lo primero que se piensa. Y también puede ser que tenga un linfoma, haya un tumor propio del tejido linfóide. Entonces, el ganglio, como ustedes ven, no tiene nada de particular. Entonces, eso que no tiene nada de particular y que yo no puedo decirle que esto es lo típico y no me encaja en nada, fíjense, no tiene ninguna arteriola cruzándolo aquí, no tiene tabique, no tiene corpúsculo de Haza. ¿Esto qué es? O sea, no tiene crista. Esto es un ganglio. ¿Qué es ahí? O sea, no, doctora, es que las plaquitas de ganglio están horribles, es que los ganglios no tienen nada de bonito. Son bonitos, o sea, que son horribles, ¿por qué? Porque no tienen nada típico, no tienen nada así que bruto, que le ve el corpúsculo de linfa, mientras que los senos del vaso de que están llenos De sangre. de sangre. Entonces, yo no voy a confundir los cordones de Billroth, ya, y los senos esplénicos con los cordones medulares y los senos medulares. ¿Por qué? Porque los cordones medulares, primero, que son más gruesos, segundo, que los senos esplénicos están llenos de sangre, se ven rojos, y aquí se ven llenos de linfa, y la linfa no es roja, la linfa es rosadita o así transparente. Entonces, esto es un ganglio. Yo no voy a decir que esta es la pulpa roja del vaso, porque si esto fuera vaso, estos folículos tendrían una arteria y adentro no la veo. Entonces, esto que no me encaja en nada, estoy viendo ahí una crista por algún lado, no, esto no es amígdala, mucho menos timo porque no veo tabiques que lo dividan. Entonces, con lo que más se suelen confundir es con esto. Piensan que esto de aquí es el epitelio, esto no, esta es la cápsula y estos son quienes, los linfáticos aferentes, porque están del lado afuera, aferentes. Estoy viendo el ganglio, ¿entiendes? La linfa entra por aquí, viaja por aquí, va bajando, va bajando. Entonces, aquí no veo ninguna arteriola, entonces yo no lo confundo. Entonces, el finito con el ganglio es conocer los otros órganos linfoides bien para poder distinguir el ganglio. Aquí estoy en el ilio. ¿Por qué sé yo que es el ilio? Porque ya veo arteria, vena, ya. En cambio, en la superficie no hay sino linfáticos aferentes. Y los senos.